Quisiera que buscaran su Biblia, Juan capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, dice Jesús, está hablando aquí, os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Él os lo dé. Este versículo también, el 17, dice: esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Qué nos dice esta palabra? Dice Jesús: no me han elegido ustedes a mí, sino que yo les elegí. Está bien, está en el entorno de los discípulos, pero en definitiva el Señor mandó a esos mismos discípulos a que hicieran discípulos en todas las naciones. Así que toda esa palabra predicada, anunciada, era para lograr este fruto. Dice bien claro: yo les pongo, los llamo, los convoco para que vayan y lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca. Hablamos algo del fruto también el otro día. Interesante porque a veces pensamos que todo fruto puede ser una cuestión de servicio, de actividad, de estar corriendo todo el día por el Señor. Y no necesariamente, ese es el fruto que Dios está pidiendo, ¿no? Hoy hablábamos de la importancia de la oración y de la intercesión. Qué bueno que es que podamos tener fruto en esa dirección. Y a veces no se ve. A veces está, digamos, escondido. Los grandes intercesores en la historia de los avivamientos y de la iglesia han estado escondidos. No se veían. Y precisamente estaban dando fruto y haciendo algo que realmente honraba a Dios en el clamor y en la búsqueda, pero no lo veía la gente. Así que no es la apariencia nuestra que muestra o traía esto, sino que es lo que Dios está hablando y está mostrando y está haciendo, y la aprobación del Señor. Ahora, en relación a esto, yo quiero hablarles un poco de por qué creemos que Dios es grande. Porque a veces oramos, muchas veces cantamos, también como hemos cantado hoy, Dios es grande, y en general pensamos solamente que Dios es grande porque me llamó a mí a la salvación, su amor. Y Dios es grande muchas, pero muchas cosas. Si podemos mirar esto, aunque es tan difícil estudiar a Dios, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Quién puede hacerlo? Pero como un vistazo, un pantallazo, quiero decirles algunos atributos de Dios que nosotros tenemos que reconocer cuando hablamos de Él, que es grande. Podemos diferenciar algunas cosas entre los atributos o las capacidades de Dios, las demostraciones de Dios
que Él nos puede comunicar a nosotros y aquellos otros particularidades de lo que es Dios que Él no puede comunicarlo, pero que nos habla de la grandeza sin igual del Señor. Ahora, observemos algo. Nosotros oramos y muchas veces pedimos sabiduría y es un atributo que Dios comunica a nosotros, nos da su sabiduría. En primer lugar, conocimiento espiritual. De lo que es desconocido, viene lo conocido, esa sabiduría divina. Nada que ver con lo humano, pero sí dice, está falto de sabiduría, pídele a Dios, quiere decir que Él quiere darte lo que no tienes. Eso lo comunica Dios. Comunica también su bondad, amor en lo sumo, para nosotros en nuestra revelación con Él y para dar al prójimo. El amor viene de Él, ese amor que hablamos siempre en la expresión bíblica y que expresó Jesús, ese ágape divino. Ese amor es algo que Él nos comunica. Nosotros tenemos una particularidad de amor muy limitada y más que nada siempre un poco metido dentro de los afectos o de los sentimientos. Pero Dios va más allá, por eso nos comunica su bondad, su amor para muchos y nos da esa calidad de amor. En tercer lugar, también el Señor nos comunica justicia, porque Él es justo. Es el juez justo, es el Dios justo, todo lo que hace es justo. Entonces, comunica de su justicia a nosotros para que podamos vivir dentro de esos principios de justicia. Todo eso Dios lo da. No lo tiene escondido, es la revelación de su persona. En cuarto lugar, como que nos comunica su poder también. No el todo poder que es nuestro Dios, pero sí la comunicación de ese poder viene a nosotros por la obra del Espíritu Santo y es sobrenatural, no es el poder humano, es el poder que viene de Dios. Entonces tenemos todo eso que lo podemos tocar, lo podemos experimentar. En quinto lugar, Dios es misericordia y comunica su misericordia a nosotros para que haya compasión en nuestro corazón por otros. Bienaventurados los misericordiosos, decía el Señor, ¿no? Es decir, que no es algo que solamente tiene Él y no podemos tener nosotros, no nos llena si queremos a nosotros de su misericordia. También nos comunica su santidad. Nos comparte su santidad. Hay un texto que dice, sean santos como yo soy santo. Quiere decir, la palabra santidad, usted sabe, hemos hablado como algo que estamos apartados para Él y queriendo agradarle a Él con temor santo, como dice la palabra, pero dice, Él es santo, santo, santo y comunica esa santidad. Quiere que seamos, nos acerquemos. Son cosas que Él da, que vienen como, diríamos, parte integrante de lo que es el Evangelio de la gracia y del favor de Dios para con nosotros hoy. Y también en séptimo lugar nos comunica vida. Y la vida no es solamente porque nos da salud. Algunos son tocados en sus cuerpos y son sanados. Pero va más allá la vida de Jesús, no es la vida del cuerpo, nada más la vida interna y la vida completa del espíritu, del alma, del cuerpo, la vida que viene de lo sobrenatural, que viene del cielo, que viene de Dios. Él viene con su vida, dice que Jesús, hablando en Él estaba la vida y esa vida era luz para nosotros. Todo eso Dios lo comunica. Pero hay algunos aspectos que no puede comunicar. Y esto es lo que nos habla más aún de esa grandeza de Dios, de por qué es grande, lo que lo hace diferente, porque todo esto que nos comunica
parecería que nos identificamos con la persona de Dios y entonces como que está medio mezclada la cosa, ¿no? Y que muchos lo pueden tener, pero hay al menos 7 atributos que Dios no puede comunicar con nosotros y que lo hacen por excelencia, el grande de los grandes y el más grande de todos. El primero de ellos es la independencia que Dios tiene. Por ahí va a encontrar la palabra soberanía. Más o menos está ahí en relación, ¿no? Que Él reina. Esa independencia que Dios tiene, esa soberanía para actuar, para moverse como Él desea, ese hecho de reinar no lo comparte con el hombre. Es algo que no lo puede comunicar. Es único de nuestro Dios. ¿Entiende? Él es independiente. Usted toma muchas escrituras y va a ver cuando el hombre empieza a cuestionarse las cosas, dice, ¿quién eres tú? Yo abro como yo quiero. Y hay muchas cosas, querido, en esa independencia de Dios que no entendemos. Solamente el Espíritu Santo puede mostrarnos, quizá con el tiempo, o revelarnos. Pero Él obra como Él quiere. Y eso no lo comunica. Nosotros no somos independientes, somos dependientes de Dios. En su atributo en que no puede comunicarnos, también tenemos lo que teológicamente se llama su inmutabilidad, que quiere decir que Dios no cambia, es el mismo. Es sin cambio. Su característica, su persona, lo que Él ha dicho, no cambia. Tú sabes muy bien que esa inmutabilidad no la puede compartir con nosotros porque nosotros somos totalmente cambiantes. Pero usted dice, la palabra y dice, hablando, yo no cambio, dice Malaquías. Jesús, decían los que lo vieron y los que podían proclamar esto, es el mismo, fue ayer, es hoy y será siempre, eterno, ¿no? De esa inmutabilidad, ese Dios que no cambia, que siempre es igual. Bueno, empieza a mirar qué dioses del mundo tienen eso. Tercer aspecto, su eternidad. Él es el eterno yo soy. Cuando le vino y le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y continuamente a través de la historia bíblica encontramos ese yo soy, el Dios eterno. ¿Qué significa esto? Que existió, que existe hoy y que existirá por siempre. Eso es la eternidad de Dios. Ahora, eso no lo puede comunicar. Esa realidad de haber existido en un principio, existir en el día de hoy y existir por los siglos de los siglos, no lo puede comunicar. Comunica parte cuando nos lleva a la eternidad con Él. Pero siempre Él es el principio, el que está y el que termina, ¿no? Eterno. El otro aspecto, el cuarto que podemos ver de ese atributo que no comunica, es su omnipresencia, o sea que está en todo lugar, en todos lados a la vez. A veces hay mucha confusión por ahí y creen que el diablo tiene esa particularidad. El diablo no tiene esa particularidad. Eso es un atributo de Dios. Dios está en todos lados a la misma vez, esa omnipresencia del Señor, todo presente, en todo momento. Es solo una característica del Dios que nosotros adoramos, de este Dios grande que estamos definiendo. Por eso, vayan notando por qué es grande. Porque es soberano, porque reina, porque no cambia, porque es eterno, porque está en todos lugares a la misma vez. También, en quinto lugar, por su omnisciencia, conoce todas las cosas. Dice, aún hablando
el Evangelio que Jesús conocía el pensamiento de los hombres. Bueno, y Dios conoce todo. Dice, ¿cómo huiré de tu presencia? Decía el Salmo, ¿no? Salmo 139. Tú conoces todas las cosas. No puedo escaparme de ti porque estás en todo lugar y no puedo escaparme de mis hechos porque conoces todo lo que hago. Esos muchos salmos y muchas escrituras nos hablan precisamente de esa grandeza de Dios, que lo hace diferente. Por eso estamos hablando de esto, ¿no? El sexto lugar, su majestad. Él no puede compartir su majestad. La gloria de los cielos, como vemos expresado en algunos pasajes que se nos vislumbra un poco todo lo que es esa majestad, incluso no la podemos comprender plenamente, tenemos una visión, podemos verlo a través de lo que fue la manifestación de esa presencia de su majestad, el Señor, en momentos claves en la vida de su pueblo. También cuando Isaías tuvo la visión y vio la gloria, la majestad de Dios. O cuando también Juan el apóstol vio allí en Apocalipsis esa majestad del cielo de los cielos. Algo único que solamente tiene nuestro Dios. Su majestad. También su deidad. Séptimo, ¿no? Esto, para redondear un poquito su grandeza. ¿Qué es su deidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios. Uno. Pero tres expresiones, querido, mi mente no lo puede entender. Por eso Dios es tan grande. Yo podía comprender todas las maravillas acerca de Dios, ¿no? Puedo enunciar algunas de los hechos concretos de su persona que me dice la palabra, que me habla la Biblia desde Génesis y Apocalipsis, pero ¿cómo entender toda la grandeza de ese Dios si soy tan finito en mi mente y en mis conocimientos? Qué cosa, ¿no? Pero la realidad es esta. Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo Dios. El Hijo glorifica al Padre, el Espíritu Santo glorifica a Jesús, te muestra a Jesús. Bueno, hay una íntima relación continua, acción poderosa, pero un solo Dios. No son tres dioses. Por ahí va a encontrar algunos que hablan de que son tres dioses, malintencionados por otro lado, doctrinas erradas que encontramos en algunas sectas, pero acepte lo que la palabra dice. No le habla nunca de Trinidad, pero habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo y el Padre una cosa somos, decía Jesús. Y viene el Espíritu Santo, que es parte mía, que va a estar con ustedes. Bueno, tantas cosas, no vamos a hablar defendiendo el aspecto de la Trinidad, porque creemos en esa revelación del Dios Trino, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Entonces, vea un poquito, esto hace diferencia. Cuando usted habla y puede proclamar de la grandeza de Dios, tiene que guardar esto y darse cuenta que está frente a un Dios tan grande en toda esta expresión, todas estas cosas que vimos, no solo por aquello que en su gran amor me comunica a mí para que pueda disfrutarlo como ser humano, sino también en aquellas cosas que lo hacen único frente a toda otra creencia, frente a otros dioses, frente a todo lo que pueden levantar el hombre, las religiones y demás. Él es ese eterno, glorioso Señor, grande, grande y grande. Y que bueno, y Él está sobre todas las cosas. Cuando tenemos este concepto, entonces empezamos a ver a Dios, al Señor, como el que maneja todos los hilos. Así como tuvimos
escuchando la exposición que hiciera el obispo Juan Carlos Miller sobre la intervención divina en la historia humana para salvar a su pueblo Israel, del cual venía Jesús. Pues si no había redentor, no había salvador para la humanidad. Así como los hilos se fueron atando en un lugar y en otro, aún en medio de imperios y de hombres paganos que no conocían nada del Señor, cómo Dios intervino en todo eso, Dios sigue interviniendo en la historia. Hay cosas que hoy en día no nos gustan mucho, pero que en definitiva van a llegar al foco de la cuestión hasta que sea la venida de Jesús en gloria. Entonces, por eso tenemos que darnos cuenta de esta grandeza de Dios. Él está en todas las cosas, en todo. Y hay algo que quiero comentarlo, espero que pueda hacerme entender bien, ¿no? Porque encontré una traducción distinta de ese texto que tantas veces hemos visto. Quiero que busque 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4, podemos dar un vistazo a nuestra versión. Versículo 3 y 4, quizá para entender mejor. Y dice, pero si nuestro evangelio, ¿lo tiene? 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta nuestra traducción y las traducciones que vienen de los originales griegos hablan del Dios de este siglo. Cuando miramos esto, e incluso hemos hecho guerra, yo he hablado del asunto, hemos hecho guerra espiritual, contra el Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento, o que está cegando el entendimiento de la gente para que venga el Señor. Ahora, quiero que usted escuche otra versión. Y no es porque no sea basada en originales, sino que es la visión, la Biblia que es traducida del idioma arameo, el idioma que se hablaba en los tiempos de Jesús. Hay toda una Biblia que se llama Peshita, y la traducción de este versículo es así, de esta manera. Aquellos, versículo 4, a quienes Dios ha cegado sus mentes en este mundo para que no crean, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Traducción del arameo original en la Biblia Peshita. Qué diferencia, ¿no? A ver, nuestra traducción, que está basada en los originales griegos, y no sé con cuánta, diríamos, tiempo antiguo tiene algunas de Corintios, ¿no? Porque usted sabe que se han ido encontrando libros y manuscritos a través de los tiempos. Se ha hecho lo que se ha podido en las traducciones y en el griego y todo lo demás, ¿no? El griego, quiero decir, en la Biblia original estaba escrita en griego, pero esta escrita en otro idioma, traducida también al castellano. Aquí entonces vemos que a nosotros atribuye el cegamiento espiritual al Dios de este siglo, o sea, Satanás. Vale decir que en Lucas 4:6, cuando tentó a Jesús, él mencionó esta mentira.
Escuche, ¿qué dice Lucas 4:6? En la tentación de Jesús. ¿Qué le dijo él? Lucas 4:6. ¿Lo tiene ahí? Y él le dijo, todo este dominio, ¿cómo dice su? Creo que tengo la versión pesita. Te daré todo esto, toda potestad y los reinos, porque a mí se me ha entregado, dice, ¿no? 4:6. ¿Dice eso? Porque la tengo y la doy a quien me place. Ahora, ¿por qué digo que es una mentira? Porque él no tiene autoridad que no le es dada por Dios. ¿Me entiende? Y no tiene toda autoridad, como dice. Cuando Dios interviene en la historia, se le cambiaron los planes. Ahora, en su tentación a Jesús, a ver, vamos a dejarlo bien porque yo creo que tengo la versión pesita ahí. Y quiero que quede claro esto, para que no haya confusiones, ¿no? Y podamos entender el concepto de esa soberanía de Dios sobre todas las cosas. Ese es el punto que quiero que vea. Dice, entonces el diablo le dijo, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Es una verdad a medias. Dios interviene muchas veces para que esto no sea. Ahora, ¿cómo funciona la cosa? Porque tenemos tendencia a atribuir ciertos dones y capacidades al enemigo que Dios no le ha dado nunca esos dones. Recuerde que la Biblia nos habla de él como el león rugiente. Nos habla de principados, de potestades. Domina una vida cuando ésta se entrega a las tinieblas. Y bajo ese entregar de las tinieblas, Dios pone un manto de oscuridad sobre sus ojos para que no pueda creer. Ese es el estado del mundo desde que el hombre pecó. Si Dios no interviene, no es que está cegado directamente por el enemigo o por Satanás. No puede llegar a tener luz cuando algo no mueve a Dios para que se abra. Y aquí estamos en la oración, en el clamor. Porque no recuerde siempre, a veces le damos esas atribuciones a Satanás y es engañoso, es mentiroso, dijo Jesús. Tenemos que tomar la palabra de Jesús. Es padre de mentira. No hay que creerle nada. Ni siquiera las tentaciones que hizo a Jesús tenían credibilidad, porque el señorío total sobre el mundo, la tierra, todo lo creado, el universo, es de Dios, ya visto. Es Él, y ese Dios grande. No le demos atribuciones a una criatura creada por Dios. Por otro lado, porque era el ángel que estaba dirigiendo la alabanza en los cielos y cayó en orgullo, quiso ser como Dios y por eso tenemos Satanás hoy, ¿no? Todas las cosas no las podemos entender, pero sí podemos entender dos cosas. El enemigo es engañoso, es mentiroso y Dios tiene todo poder, toda autoridad, toda soberanía, toda independencia para ver. Es el Dios que está sentado en el trono de su plena majestad. Si tú comprendes esto, entonces vas a entender que la razón del obrar del Espíritu Santo en este mundo es para despejar esa niebla oscura que está sobre la mente de las personas. ¿Y qué pasa con eso? Porque dice Pablo, hay que predicar el Evangelio, querido. Esa predicación, esa proclamación del Evangelio. Vean lo que dice allí en Romanos capítulo 10, 13, 14, 15. Está hablando que van a seguir cegados si no se predica el Evangelio.
¿Se da cuenta la importancia de la iglesia en estos tiempos? En Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y se pregunta, Pablo en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? Sigue preguntándose, ¿y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? A todas estas preguntas. Más aún el 15 dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora, vea, a ver, comprendiendo esto, queriéndolo hacer lo más entendible posible, ¿no? Hay un manto de oscuridad que Dios puso sobre la mente de los hombres por causa del pecado. Dios intervino. No podía su santidad tolerar el pecado. ¿Me entiende? Ese manto está usado por Satanás de muchas maneras para arrastrar, para llevar, para destruir, para matar. Todo lo que dice la Biblia tiene vigencia allí porque precisamente está suelto todavía, como dice la palabra, ¿no? Un día va a estar atado, pero está suelto. Entonces, ¿qué es lo que puede desatar eso? ¿Qué es lo que puede abrir esos ojos cerrados o esa mente obnubilada? Es precisamente dos cosas, la acción del Espíritu Santo obrando para convicción de pecado, pero está la predicación del Evangelio, dice Pablo. Si no han oído, ¿cómo van a creer? Ahí está, porque cuando el Evangelio es predicado con la unción de Dios, empieza a abrirse la mente y el corazón a esa palabra viva y creativa que es la palabra del Señor. Mire, usted tiene que tener presente esto también, que es la razón de las promesas en cuanto a la salvación de la familia, de hijos o padres o de otros. Y lo que Dios dijo siempre, siempre es verdad y es justo, porque es la característica de Dios. Dios no es mentiroso, Dios no es, dice... Números, ¿no? No es hombre para que mienta. Los hombres mienten. Satanás es padre de mentira. Dios es justo y veraz. Entonces, tienen que creerle a Dios. Tomar eso. Empezar a orar y ponerse de acuerdo para que la palabra del Señor llegue a esas vidas que están sin Cristo, sin esperanza, que están cerrados, que realmente no conocen, que sus mentes están obnubiladas, para que haya algo poderoso allí manifestándose, porque Dios es el que nos manda a predicar. Dios nos manda a creer las promesas. Atrévase a creer la promesa de Isaías 59, 51 o 21. Esto que varios mencionaron como algo precioso que fue lo que trajeron de conferencia, pero es una promesa tremenda. Ahí en Isaías 59, 21 dice, y este será mi pacto con ellos. Recuerde, cuando Dios hace pactos hay un compromiso. Este es Dios. Hace pacto. Está de acuerdo, se compromete Él. Y este es mi pacto que haré con ellos, dijo el Señor. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Si usted se atreve a creer lo que Dios dice aquí, es el primer paso para la liberación de su familia. La oración de acuerdo que hablábamos hoy tiene esta característica, creer lo que dice Dios y reclamar lo que dice Dios.
Tiene vigencia cuando le predico, cuando anuncio, cuando hablo, cuando oro con fe, creyendo realmente en la palabra, cuando estoy dispuesto en todo sentido a moverme en esa libertad espiritual que me da el Espíritu Santo y que me convoca a estar orando y clamando en medio de necesidad. ¿Por qué? Porque Dios es este Dios fuerte, todopoderoso, grande, único. ¿Cómo puedo orar? Un ejemplo nada más puedo darle. Porque Jesús, cuando habló de la oración de acuerdo, estaba diciendo que había que atar y desatar, ¿se acuerda? Bueno, puedo orar, ato el espíritu de orgullo y soberbia en que ha caído esa persona por la ceguera de su corazón y desato en esa vida la misericordia y la bondad de Dios que lleva al arrepentimiento. ¿Sabe en un sentido? Mejor que caer en las manos del diablo es caer en las manos de Dios, porque es Dios de misericordia y Dios de bondad. Y Él quiere hacer esa misericordia y esa bondad entre nosotros. Entonces, tengo que tomar una autoridad espiritual en esa oración de acuerdo y atar esos espíritus que están dominando esa vida y que les mantiene cegado para el Evangelio, que no pueden ver porque el pecado crea una relación de distancia entre Dios y ese hombre y esa persona, sí. Entonces, atar eso y desatar realmente el Espíritu Santo obrando con misericordia y bondad de Dios, que la misericordia, la bondad de Dios dice que llegamos al arrepentimiento, dice Pablo en Romanos capítulo 1, por la benevolencia de Dios, por el amor de Dios. Y eso debemos creer por otro. Ha sido llamado para dar frutos, para que agraden a tu buen Padre Celestial. Recuerda el texto que dimos al principio, ¿por qué lo puse ahí? No es un mensaje que explica todo lo que dice ese texto, pero te ha elegido aquel que es soberano, que no cambia, que es eterno, que está en todo lugar, que sabe todas las cosas, cuya majestad está tremendo y cuya deidad nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el Dios a quien servimos y el Dios a quien seguimos. Que Él nos dé, ¿cómo te diría? La sabiduría, sí, porque necesitamos eso que nos comunica Él, para comprender en cada caso y abrirnos plenamente a todo lo que el Señor tiene, porque realmente es maravilloso. Pero tienes que saber, tu Dios es grande. Y tiene razones por las cuales es grande. Es más grande que todo lo otro que predican por ahí. Es más grande que todas las pretensiones que presenta, que viene el diablo con sus ambiciones y demás. Él es ese Dios todopoderoso y único. Amén.